Bueno, vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a tener la oportunidad de contar con 3 grandes profesionales que nos van a compartir sus conocimientos y vamos a reflexionar un poco acerca de esas realidades también que no conocemos y que son experiencias muy importantes. Esta es una mesa redonda que se llama Más cambios en la factura eléctrica. En esta mesa redonda vamos a contar con Salvador Moncayo, cofundador de la Cooperativa de Servicios Energéticos, AIOLUX. Se dedica desde sus orígenes a compartir otra forma de gestionar la energía, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y voluntario de Full Power Group. Con Tomás Gómez, director de la Cátedra de Transición Energética Urbana de la UPB. Es ingeniero industrial, todo en esta universidad. En la cátedra desarrollan 4 líneas de trabajo, que es la eficiencia energética y de ahorro, generación con energías renovables, pobreza energética y cultura energética. Y contamos también en esta oportunidad con Daniel Álvarez, que es técnico de la Fundación Isadora Duncan, licenciado en Geografía por la Universidad de León, ¿no? Y máster en Desarrollo Regional y Local y Gestión del Territorio. Esta mesa va a tratar 3 bloques cortos y de toda esta experiencia van a ser algunas, cada ponente va a hacer unas aportaciones y luego invitamos al público que también podamos participar, ¿vale? Han dicho que no quieren de venir aquí a dictar una cátedra ni a dictar una conferencia, sino que compartamos toda esta experiencia, porque yo creo que lo enriquecedor de las mesas redondas es eso, compartir todos los conocimientos. Vale. El primer punto, el primer bloque del que vamos a hablar es el proceso de liberación del mercado centrado en la comercialización, analizando el cambio de la TUR al PVPC, problemáticas con las comercializadoras, decisión vinculante de separación de los nombres comerciales, etcétera. Comenzamos con Tomás. Con Tomás. Vale. Aquí. Sí, gracias. En primer lugar, gracias a todos por asistir a estas jornadas que de alguna forma justifican, legitiman lo que hacemos, y a los organizadores por hacerlas y por invitarme. Encantado de participar. Como le contaba a Daniel y a los organizadores, no soy un súper experto en la liberalización del mercado, pero sí que he estudiado y tengo una opinión y la digo rápidamente. Todos los movimientos que se han hecho se han comunicado como orientados a simplificar y ayudar a los usuarios a tener una energía suficiente, barata y de alguna forma garantizada, ¿no? Que no haya cortes, etcétera. Pero desafortunadamente detrás ha habido otras agendas que probablemente no hayan sido tan conocidas, pero que también han influido mucho en cómo se han hecho las cosas. Entonces, una de las situaciones con las que estamos encontrando es que muchas veces las medidas que se toman, por ejemplo, esta liberalización de la comercialización, no ha sido bien entendida y muchos usuarios no distinguen bien entre generación, distribución y comercialización, que en realidad son 3 cosas que deberían ser distintas y desde luego conceptualmente bien distintas. En ese sentido, y no quiero extenderme mucho para dejar pasar también a otros ponentes, decir que una de las cosas que yo creo que ha fallado aquí es explicar bien qué era esto de la liberalización, en particular la comercialización. En segundo lugar, la comercialización es la parte más sensible, porque es donde los usuarios pagamos la electricidad o el gas o el tipo de energía que sea. Esta parte, por tanto, debería ser la más clara, la más explícita y al mismo tiempo la más garantista, o al menos la que protegiera a aquellas personas que están en vulnerabilidad, que de alguna forma pueden no llegar a poder pagar la energía básica, ni siquiera, si no queremos toda la que querríamos, al menos una básica. Perdón. ¿Hace falta repetir o ha quedado más o menos? Gracias. Bueno, pues como decía, sobre todo los más vulnerables, los que no pueden quizá llegar a alcanzar un consumo de energía básico, que consideramos un derecho y que por tanto debería estar garantizado. Esta parte también ha fallado en la parte de comercialización, porque lo que nos encontramos es que
han hecho dos grandes líneas, una de precios garantizados y otra de precios libres, pero los dos se parecen mucho y las de precios garantizados, siendo un poco más baratos, y habrá tiempo también de hablar de eso, en la práctica son bastante caros, ¿de acuerdo? Y pues, termino ya, porque si no es que me podría extender muchísimo, por no hablar de que son bastante fijos, es decir, da igual lo que ahorres, hay una buena parte de ese precio que lo vas a acabar pagando igual. Entonces, bueno, por lanzar ya esto, entiendo que quizá había buena intención detrás de lo que se hizo, pero no está bien resuelto y entiendo que los nuevos cambios que trae la CNMC, la Comisión Nacional de Mercado y Competencias, pues va en esa línea, en la línea de ayudar y aclarar. Algunos cambios sí que han sido para esto, por ejemplo, el cambio de nombre de las empresas, en ese sentido sí que ha sido un cambio a mejor. Muy buenas tardes. Me suscribo a los agradecimientos de Tomás y así no robo más tiempo al reloj. Muchas gracias también por la audiencia. Yo, por empezar así, bueno, cañarete, yo utilizo mucho una palabra en algunas de las intervenciones en las que me piden que diga mi opinión. Es una palabra que se llama entretenidos. No sé si os dice algo esta palabra. Yo, como vamos a tener un ratillo, pues voy a ir a dejar solamente una idea encima de la mesa en esta línea y a partir de ahí vamos desarrollando. Yo estoy convencido de hoy tenemos aquí un ejemplo de conocimiento universitario muy potente, o sea, con las capacidades tecnológicas que tenemos, ya tendríamos que tener, en muchos otros países está ocurriendo, un precio único por lo que compramos. Si yo ahora preguntase a la audiencia qué es lo que compramos en la factura de la luz, yo sé de varias personas de aquí que lo saben, pero el común denominador de las personas no saben lo que compramos y compramos una cosa que se llama kilovatios hora. Entonces deberíamos tener un precio único por el kilovatio hora para que todo el mundo fuese capaz de comprar la luz al mejor postor, porque los kilovatios son todos iguales. Entonces, todas las vueltas que le estamos dando a la liberalización, así estamos en el precio PVPC o en la TUR antigua, que ahora empieza a volver a verse en algunas facturas. Bueno, todo ese proceso de si me pongo la potencia aquí o allá, si ahora van a sacar, luego lo hablaremos, varias potencias a distintas horas, con lo que nos cuesta explicar la discriminación horaria con 2 periodos y quieren poner 6. Bueno, en fin, va a ser un poco locura, cuando sería absolutamente posible que los usuarios, los sufridores del mercado eléctrico, comprásemos como cuando vamos al mercado. Nosotros en los talleres hablamos de melones y de sandías, y hablamos de kilo, precio el kilo, ¿vale? 1 euro el kilo, pues ya está, pues aquí precio el kilovatio. Esto es posible y en muchos otros países es así, no estamos inventando la rueda. Entonces yo comparto ahora de salida esa palabra, entretenidos. Nos tienen entretenidos haciendo cálculos mientras, bueno, antes lo hablábamos, mientras crecen los ricos y aumentan los pobres también. Vamos a ver, Dani, ¿qué opinas tú también? Bueno, yo seré breve también. Doy las gracias, como no, a Lucy y evidentemente a Salvador y a Tomás por acudir a esta convocatoria, evidentemente también a las ponentes anteriores que han ido dando el marco. Y bueno, en este primer bloque, para que nos centremos un poquito, a mí sí me gusta explicar siempre, porque vengo de una zona que energéticamente siempre ha sido muy vinculante, que es el noroeste de España, ¿vale? Yo al lado de mi pueblo pues tenía 2 minas, al lado una térmica, pantanos, lo que os imaginéis, todo lo bueno, ¿vale? Entonces, el mercado eléctrico al final es como una mesa, son 4 patas. Uno es la generación, que yo allá antes decía siempre que eran las térmicas y ahora digo siempre que son los molinos eólicos, algo hemos ido avanzando, ¿vale? El siguiente sería el transporte, que son las torres de red eléctrica española. El tercero sería la distribución. La distribución es nuestro contador. Y el cuarto es el que todos detestamos, que es la comercialización. ¿Por qué? Porque es la factura, ¿vale? A partir del año 2011 se crean unos procesos por el cual dejamos de recibir una factura cada 2 meses eléctrica, que era más cara o más barata, pero era una factura.
Y empezamos ¿tú cada cuánto te dan la factura? No, yo me viene todos los meses. ¿Y a ti no te hacen descuentos? Sí, claro que me hacen descuentos. Y no tienes, y esto que pone aquí abajo, es decir, lo que ellos comentaban, sobre todo lo que dice Salvador, entretenidos y entretenidas. Cuando tú vas a comprar o a tomar un café, nadie en el bar te dice, es que en el mercado de futuros el café está... Vamos a ver, no te pido un café. No, pero tienes que entender que es que, a ver, el azúcar ahora mismo está sufriendo una presión porque, claro, o sea, están quemando. Eso es la factura de la luz, eso es el mercado eléctrico. Es la mejor definición que he encontrado, que es la de entretenidos, que es de Salva. Y es espectacular. Es decir, cuando hacemos un taller, si tenemos que explicar los componentes de una factura eléctrica, yo creo que a la gente decimos, mira, te gusta la teología porque te vamos a hacer algo parecido. Es decir, no puedes saber de todo. Y no puedes saber de todo para un consumo básico. Entonces, nos vamos a ir más bien al derecho a suministros básicos, que es lo que llevamos desde hace muchos años defendiendo. Es una línea que desde la Fundación llevamos tratando 4 o 5 años de manera ya prioritaria. Y bueno, hemos llevado a gente de Defensor del Pueblo, pero sobre todo entidades como el Síndic de Greuges, que es el Defensor del Pueblo de Cataluña, ya hablaba de todo esto y del derecho también a energía, y no solo a energía, sino también a movilidad, y es todo este acceso. ¿Por qué? Porque la liberalización del mercado en España no ha sido tal. Sí ha fomentado 2 o 3 ejemplos muy buenos, ¿vale? El mayor ejemplo creo que es Somenergia, ¿vale? Que es una cooperativa que toca todo lo que está liberalizado, que sería generación y la parte de comercialización, pero estamos hablando de que para 600.000 cooperativistas, menos, 70.000, perdón, 70.000, se me fue el cero, ¿vale? Para que un global de 70.000 más las otras cooperativas, Goyen, Energética y tal, nos metemos estamos hablando de un mercado de 25 millones de contratos. Es decir, si para que 100.000 hayan vivido una liberalización real, 25 millones tengamos montado, creemos que hay otras maneras. Y yo con esto pues damos el primer bloque por superado. Sí que me gustaría hacer una puntualización. Es cierto que la energía debería tener a un nivel, digamos, de vida digna, una simplicidad como la tiene el PAN o la seguridad o la educación básica, etcétera. Gracias, se me olvida. Pero no olvidemos que realmente estamos viviendo también una crisis actual que es climática y es de energía. Es decir, estamos mal de energía en este país porque tenemos mal pensado, mal diseñado el sistema energético, está basado en una importación de recursos cuando tenemos recursos propios. Eso habría de cambiarlo. Y tenemos una crisis climática. Entonces, realmente es cierto que la factura es complicada porque yo creo, y lo defiendo donde haga falta, que la han complicado innecesariamente, pero es verdad que si queremos consumir toda la energía que nos dé la gana, tampoco podemos. Hay unos límites reales que tienen que ver con esto del precio de las materias primas o de las fuentes de energía, tiene que ver con la capacidad de distribución de las líneas, que es donde están los factores de potencia y los diferentes tramos, tiene que ver con la concentración en la periferia y no en el centro, etcétera. O sea, realmente hay unos límites del sistema que obligarían a una cierta complejidad, pero eso está bastante más lejos del consumo digno. Entonces, lo que no tiene sentido es que el consumo digno esté tan complicado. Pero es verdad, no es tan fácil como otros mercados que son más sencillos. Sí que a mí me gustaría recomendar que es una publicación anual, que es la de la Memoria de Red Eléctrica Española, que creo que es uno de los documentos que ya sé que os digo, leedos un documento de Red Eléctrica Española y no salís corriendo porque está ahí en la puerta y no vais a salir. Pero fuera de bromas, el informe ejecutivo es muy entendible, está al acceso de cualquier persona que tenga cierto interés, no tiene más, y realmente explica muy bien lo que acaba de decir Tomás, es decir, qué hay en España ahora mismo instalado, cuál ha sido el pico que se ha tenido, en qué años ha tenido ese pico y cómo varía esa energía dependiendo de qué la genera. Y además es que es muy gráfico, yo creo que es de lo que se publica además anualmente y está muy muy bien. Bueno, no sé si de pronto la dinámica es a esta pregunta, si el público quiere hacer, porque sería importante
si hay alguna pregunta frente a todos estos conocimientos o estos comentarios que nos han hecho los compañeros. ¿Alguna duda para no terminar? ¿O es que han quedado todos como que...? Venga, yo voy a lanzar una pregunta al público. ¿Cuáles son las calorías que necesitamos al día para tener una nutrición completa? Ya sé que es mucho más complicado que solo calorías, pero hablando de calorías. 1.500, 2.000, ¿cuántos kilovatios hora necesitamos al día para un consumo de energía digno? Pues es difícil. Uno de los problemas que tenemos es definir estos umbrales, ¿no? Son 3 kilovatios hora día, son 5 kilovatios hora día. Nos falta también un debate social, ¿no? Entender que es un derecho, que no es un privilegio ni una oportunidad, que es un derecho, ¿no? Y entonces reclamarlo como derecho. Hasta aquí es mi derecho y a partir de aquí, pues bueno, quien pueda que lo gaste, quien no, no. Esto habría que hablarlo. Nosotros estamos trabajando en ello para definir precisamente ese tipo de cuestiones. Vale, gracias. Bueno, vamos al segundo bloque, que habla sobre el crecimiento del mercado libre en estos últimos 5 años. Y vamos a hablar sobre la importancia del tercer sector en los cambios de hábitos, bajada de potencia, contratación de discriminación horaria, certificado de emisiones y así, etcétera, de todos los que existen. Entonces, vamos a comenzar con Salvador. Voy a copiarme un poquito de Daniel. ¿Alguien sabe de lo que ha dicho la moderadora de la mesa? Aquello de crecimiento, tal, tercer sector. Vamos a empezar a definir un poquito. Sobre todo me apetece empezar por lo último, lo de economía, sí, verde, lo de energía verde. Realmente hay los kilovatios, como yo comentaba antes, son todos iguales. Es importante que sepamos que la energía en la generación de origen, sea el origen de generación que sea fósil o sea renovable, al final un kilovatio eléctrico, que es la unidad de energía que nos cobran, es decir, nosotros vemos kilovatios hora en nuestra factura, para los que lo conocemos lo tenemos fácil, pero el resto que pagamos la factura religiosamente no nos hemos parado a mirar una K, una W y una H, que eso es lo que compramos. Y al lado de ese término hay un precio que es lo que tenemos que comparar. Nosotros en los talleres hacemos ese ejercicio con las personas que vienen y hay personas que tienen el kilovatio hora a 11 céntimos y hay personas que lo tienen a 21. No. Me gusta que empecemos a preguntar, ¿ves? Cuando tiras del hilo ya empieza. ¿Y eso por qué? Pues simplemente porque el mercado es libre y nosotros libremente, fijaros que por un sitio se llama precio voluntario del pequeño consumidor, que es la tarifa regulada. El PVPC, esto que no sabemos qué es precio voluntario, y lo incido en ello, voluntariamente, ¿vale? Estamos en esa tarifa. Y luego en el mercado libre nosotros voluntariamente negociamos con una empresa. Seguro que todas las personas que estáis aquí habéis acordado el precio de la energía que pagáis. Entiendo que es así, ¿no? ¿Hay alguien que no ha negociado con su empresa el precio de...? Sí. Vale, bueno, pues en ese contexto es en el que nos encontramos. En el mercado libre, cuando yo voy al mercado, vuelvo a lo de las sandías, veo las sandías y la que me gusta la compro y hablo, pero esta sandía vale a uno tal. Bueno, pues esto es lo mismo. Pero bueno, a donde yo quiero llegar es, ante ese desconocimiento, también es importante que veamos que aunque los kilovatios son iguales a la hora de que me llegan a mí físicamente, tenemos una herramienta muy importante a la hora de nuestra compra. Cuando hablamos de energía 100% renovable, hay gente que dice que eso es imposible y realmente en la parte física es imposible porque los kilovatios que vienen son los que vienen, pero a nivel de la contratación sí que tenemos una herramienta muy importante a la hora de decidir a quién contratamos esa energía. Si nosotros contratamos la energía, me viene otra pregunta a la cabeza. ¿Sabéis con cuántas compañías podemos contratar nuestra comercialización de energía en casa? A ver, decirme, venga, vamos a hacer una gincana rápida. Alguien que diga una cifra. 2. Unas pocas más. Venga. Muchas más. Alguien que se anime, venga.
Vale, hasta 350, que no os animáis. Hay en la CNMC hay un listado de alrededor de 600, pero podemos quitar algunas que están de baja, tal, si hacemos un pequeño limpio, alrededor de 350 compañías son con las que nosotros podemos contratar nuestro suministro eléctrico sin ningún tipo de problema técnico. No estamos hablando de la distribuidora, acordaos lo que decía Daniel. ¿Cuántos intermediarios son de todas esas compañías? Porque el monopolio la llevará una a otra. No. Claro, por eso es importante que hagamos esa pedagogía. La distribuidora siempre es la misma. En el caso de Daniel, la cooperativa que nombraba, Somenergia, yo estoy en Somenergia también, y lo que hacemos es que nosotros la comercialización se la pagamos a una compañía que nosotros queremos, que en este caso es nuestra compañía. Somos cooperativa, es así. Yo me siento propietario de mi parte de capital social de la cooperativa. Y cuando hay que votar el precio, votamos todos con nuestra cartulina dentro de unos márgenes, evidentemente, de mercado. Pero el voto lo tenemos cuando nosotros, como en el último epígrafe que decía la moderadora, decidimos si contratamos energía verde o no. Es decir, si yo quiero contratar con una compañía que suministre energía 100% renovable, hago mi cachito. Y ahora otra pregunta. Si la mitad del país decidiese mañana contratar con una compañía que suministrase energía 100% renovable, ¿qué pasaría? Ojalá tengamos ese problema, señora. Ojalá tengamos ese problema, porque ahora se genera mucha más energía renovable de la que se solicita de manera premeditada, digamos. Es decir, se está generando cada vez más energía renovable, pero además vamos a un mercado de corto plazo, estamos hablando de 2-3 años, en los cuales se va a multiplicar la generación renovable, por razones evidentes, no hace falta más que veamos el telediario, que viene Greta en barco, y lo digo con cariño, que es ojalá hubiese muchas chiquillas con ese ímpetu. Bueno, pues no voy a hacer la pregunta, aunque... ¡Ostras! Perdón. Un dedo. No. Yo pago menos que tú, casi seguro. No lo digo seguro porque tendría que ver tu factura, pero te digo que no. O sea, eso es otro mito. Lo mismo que la discriminación horaria la llaman comercialmente tarifa nocturna y llega hasta mediodía. ¿Por qué? Porque interesa como norma general, pero casi nadie la contrata porque es nocturna y no vaya a poner la lavadora a las 2 de la mañana, cuando la puedo poner a las 10. ¿Vale? Entonces, no es más cara, no tiene nada que ver. Otra cosa es que tú vayas a las tarifas, si las encuentras en la web, que es complicado, pero si vas a buscar las tarifas de una compañía de las grandes, el precio de la energía verde sí que es más caro, pero porque comercialmente ellos han decidido ponerlo más caro. No es significa. Entonces hay compañías que suministran energía 100% renovable, pero la venden a precio de mercado. Y en una cooperativa que se decide el precio por consenso de todos los socios, pues nos la ponemos, como lo sufrimos nosotros mismos, nos la ponemos a precio lo más ajustado posible para que la cooperativa pueda mantenerse en pie. Bueno, no me enrollo porque sí, pero el concepto de energía verde y que todos mañana busquemos una compañía 100% renovable, yo con eso ya me voy contento. Que una cosa es la distribuidora. Sí. Y otra cosa es la comercialización. Si a mí, no sé, es que estaba de... A ver, yo soy una inculta total. Todos estamos aprendiendo todos los días. Ya, me he equivocado. A la mía le dije, a ver, lo más barato para pagar el recibo de luz más barato. Así lo dije. Y me dijeron, pues usted tiene tal potencia, no se pase, no conecte esto, no conecte el otro, porque si no se le disparará. Digo, pues vale, no conecto nada más que lo que tenga que conectar. Punto. No pregunté nada más. Claro. Pero ahora usted mañana va a ir y le va a decir, ¿a cuánto me cobras el kilovatio hora?
Por ejemplo. Y yo si descubro que se están pasando conmigo, ¿qué les puedo decir? Yo lo que tengo que hacer es irme. Me voy. Claro. Y me busco Hasta 350. hasta 350. Aunque no estén en mi zona, da lo mismo. Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, Sí. buscador, CMC. y se las ordena por orden de precios. Jolín. Y cuando entro, solicito, me pongo compro a esta gente y ellos, cuando me llega a mí, me van a garantizar que la distribuidora Es que la distribuidora es la misma. es la misma. En mi factura pone comercializadora, Som Energia, distribuidora, Iberdrola. La parte física no, Sí, no sí. se toca. Vale. No viene alguien, quita unos cables y viene otro Sí, sí, alguien y como pone que otros no es- cables. que no es como lo de la telefonía, afortunadamente. Muy bien. Y el contador es para todos lo mismo, la distribuidora hasta ahí llega su trabajo y la comercializadora lo único que hace es facturar la parte comercial. Ujú. Pero la parte física, hasta el contador es de la distribuidora y del contador para adentro es de usted. Muy bien, muy bien. Bueno, si ya me oye. El precio por kilovatio hora. A 0,17, caro o barato. Carísimo. Claro, El- claro, el- es que estoy mirando es caro. la factura. Claro, claro, claro. Hace usted muy bien, hace usted muy bien. Ahora mismo tendría que estar alrededor de entre 12 y 13. ¿Es esto? Pues, perdona. Porque lo mires tú a ver. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a hacer una cosa. Como vamos a tener tiempo, luego podemos dedicar un minutillo a varios a nivel personal. Es caro, pero no está fuera del mercado. Es normal de lo caro. O sea, está dentro del margen de todos los caros, por así decirlo. Es un cortado de 1,70. Que se paga mucho, muy a menudo, pero no es un atraco a mano armada. Simplemente es demasiado frecuente. Nos vas a tener a todos. Seguimos. Con un 25%, pero sobre el consumo de descuento. Este caballero, disculpadme, pero esto es que es flagrante. El caballero está consumiendo 12 kilovatios. No, perdona, que es en el pueblo, no voy. Sí, pero ¿y cuánto está pagando de factura? De esto estoy pagando. Por no ir. A ver si lo reduzco un poco. Él está pagando, a ver. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. No, es mientras el caballero lo busca, os voy a decir trucos para que la información importante de las facturas siempre está en la segunda hoja. Era otra cosa importante que es importante saber. En la primera hoja delante, 17,35 por no ir, con 12 kilovatios de consumo, con lo cual, bueno, el caballero le sale a casi 17, 12 a euro pico el kilovatio. Con todos los fijos. Otro truco, es que me lo está poniendo usted. No nos conocemos, ¿eh? Esto no está preparado. Que sepáis que contra más descuento tenéis, más caro estáis pagando. Eso no he encontrado nunca nadie que me rompa esa regla. Disculpadme, no sé si estamos rompiendo la mesa o qué. No, es que lo que queríamos era este tipo de mesa, ¿no? Perfecto. También, muy dinámica. Bueno, vamos a escuchar ahora a Tomás Gómez. Bueno, yo cuando hablo a los maestros casi lo que mejor que puedo hacer es escuchar, pero a ver, dos reflexiones que quería añadir. Voy a intentar ser pedagógico, muy breve. Primero está la generación. La generación de energía supone que alguien produce electricidad que se transporta y luego se distribuye. Esta generación tiene un coste y hay que pagarlo, ¿de acuerdo? El problema es que la fijación de precios se hace en base a lo que llaman un pool, o sea, una especie como de subasta, por así decirlo, donde la gente que genera espera a ver si entra o no entra. Resumen, es un sistema que fija precios ya caros de por sí. Y de hecho Portugal, que es un país que está al lado y tiene un sistema diferente, está consiguiendo precios más baratos, señal de que algo podríamos hacer aquí. Bueno, esto precio hace que las que generan ya tengan su margen de beneficio. Es decir, la electricidad que venden
algo ganan, si no, no trabajarían y no ganan mal. Porque desafortunadamente el precio se suele fijar bastante más alto de lo que cuesta generarlo, ¿de acuerdo? Cuando dicen que las energías renovables son más caras, no es del todo cierto. Las energías renovables son las que bajan el precio, de hecho, y por eso no entran. Entran a 0 euros y luego les pagan según fija el precio de la última que entra. Es que es complicado porque es un sistema un poco absurdo, pero está pensado realmente para que se genere lo justo y no se desperdicie, pero en la práctica fija precios altos y es muy discutible. Bueno, sin querer ponerme pesado. Luego está el transporte está regulado, vale lo que vale, y hay una red eléctrica en la que Tomás Gómez confía bastante y pone unos precios bastante razonables por el transporte. Luego está la distribución también está regulada y esa sale también un poco cara. De hecho, las cooperativas eléctricas que tenemos en Valencia, que es una región especial porque tiene cooperativas eléctricas que han sobrevivido todo este tiempo y no han sido absorbidas por Iberdrola o por Endesa, etcétera, todo su negocio es de la distribución. O sea, la comercialización les da un poco igual. Y ahí viene un poco el drama, ahora vendrá la parte en que me cabreo. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que la distribución es un poquito cara, está fijada, hay que pagarla sí o sí. Y luego ya la comercialización. La comercialización supone que la compañía tiene que ganar algo por gestionarnos, básicamente. Es decir, por llevarnos un contador, ver lo que gastamos y cobrarnos, ¿de acuerdo? Pero en la práctica todo el trabajo está hecho, está generado, transportado y distribuido. Lo único que hacemos nosotros es consumir y que alguien nos diga cuánto cuesta eso. El problema es que muchas de las distribuidoras de referencia son también comercializadoras de referencia, ya han ganado bastante por distribuirnos y nos cobran de nuevo por comercializarnos, pero es una pena porque ellos ya han cobrado por generar, por transportar, por generar, por distribuir y ahora por comercializarnos. Así que tienen margen para reducir, entonces cabrea un poco que nos cobren 3 veces. Por eso estoy de acuerdo con Salva y con Daniel cuando os invitan a que busquéis otras comercializadoras que ya que os cobran 3 veces, no, solo van a cobrar una vez, por cierto, que ya que os cobran una vez, a menos que os cobren por algo que vale la pena. Por ejemplo, electricidad barata, con muy poco margen, una cooperativa sin ánimo de lucro, en general va a aplicar siempre un margen menor, porque ¿qué hacen con el lucro? ¿Para qué quieren ganar mucho dinero si no lo van a poder quedárselo? Vale, si es una cooperativa mal gestionada, puede ser. Si es una cooperativa bien gestionada, no tiene por qué. Y luego, la segunda parte es que al menos que sea energía verde, que sea una energía pues, que contribuya a la solución y no al problema. De hecho, retomando el hilo de lo que decía antes Salva, cuanto más energía verde demandemos, más impulso habrá a la generación con energías verdes y bajará el precio si el mercado fuera flexible, que no lo es, como acabo de explicar, ¿de acuerdo? Porque desafortunadamente este mercado no responde mucho a la demanda, no es una negociación buena, donde el que compra y el que vende negocian. El que compra fija el precio y el que vende fija el precio y el que compra se aguanta. Por ahí un poco van los tiros. Bueno, entonces quería decir también que ahora podemos elegir el mercado libre o el mercado regulado. El mercado regulado está pensado para que no haya sorpresas, pero tiene alguna sorpresa. Veamos, la idea es que como el precio ya está fijo, en la práctica sabes lo que va a costar, no tienes que negociar, está pensado para que no sea muy caro y de hecho los estudios de la CNMC dicen que es un poco más barato que el mercado libre en general, porque el mercado libre con 350 empresas pues hay de todo, ¿de acuerdo? Vale, pero desafortunadamente el precio se fija prácticamente el día anterior y depende de la generación y del consumo, con lo cual puede haber cambios y sorpresas. Y además cambia de hora a hora, es decir, ¿qué está pasando aquí? Pues que los reguladores han decidido que los consumidores seamos gestores de energía. Y aquí viene uno de los grandes problemas que tenemos. Y es que nos dicen que gestionemos la energía, pero no nos explican ni cómo, ni nos ayudan, ni nos forman, ni nada. Es decir, mis hijas van al cole y nadie les cuenta qué es esto de la gestión de energía. Les hablan de cuentas bancarias, les hablan de comprar y devolver, pero nadie les explica qué es la gestión de energía. Y sin embargo luego nos van a cobrar como si fuéramos gestores de energía. Entonces no es justo. Tampoco quiero solamente poner el dedo sobre los problemas, busquemos soluciones, ¿no? Para empezar, existen ya organizaciones como la Oficina de Energía, que tenemos aquí a Cristina, levanta la mano que te vean, en Valencia, bueno, que tiene el interés de hacer interlocutor entre la administración pública y los usuarios. Y de la administración pública, en general, yo creo que nos podemos fiar. La misma Comisión de Mercado, la Comisión Nacional, gracias, CNMC, es bastante crítica con el mercado energético, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las cosas a veces son más o menos sensibles a la situación de los ciudadanos, pero digamos que en general podemos confiar.
Yo os animo a que vayáis a la oficina de energía a preguntar todo lo que queráis con vuestras facturas para que os ayuden a revisarlas. Perdona, Cristina, si te mando faena, pero entiendo que... Muy bien. Y en general también está Yoluz y entraría un poco en el tercer sector. Es decir, existe ahora una serie de organizaciones, unas organizadas en torno pues, a una organización privada, otras son públicas, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, etcétera, pero que tienen como interés ayudaros a revisar vuestras facturas. También, por supuesto, vosotros, en Isadora Duncan, etcétera. Entonces, de alguna forma, esa formación que no nos han dado ya la tienen muchos técnicos y muchas personas que nos pueden ayudar. Bueno, digo esto porque, por ejemplo, una buena opción sería, si no tenéis muy claro qué comercializadora os interesa, porque de las 350 la gran mayoría os va a cobrar un montón, y esto es así. ¿Hay alguna comercializadora aquí presente que se quiera defender? Tampoco vienen a estas reuniones, yo no sé por qué nunca acuden a estas cosas. Nosotros también les invitamos y no vienen. Bueno, en todo caso, a lo que voy. Una decisión segura es pasarse a las tarifas reguladas. Luego Daniel o Salva que me corrijan, pero digamos que una cosa muy sencilla, muy fácil es pasarse a esas tarifas. Luego allí hay que tener presente que el precio cambia por horas, pero por lo general, y como bien decía Salva, hay unos grupos de horas más caras y unos grupos de horas más baratas, te puedes organizar. Y luego también puedes contratar lo que llaman discriminación horaria, que entonces es muy fácil, porque hay 2, 3 grupos de horas, ya está. Que además, como bien decía Salva, cubren parte de la mañana, es decir, no hay que ser aves nocturnas búhos para aprovecharse de los precios baratos de energía. La diferencia de precios es importante, entonces con una buena gestión, sobre todo si tenemos la casa muy electrificada, se puede notar. Iremos todos hacia casas electrificadas, hay una fuerte presión para sacar el gas de las ciudades, por luchar contra el cambio climático y por gestionar mejor un poco todo el tema de peligros y costes. Entonces, normalmente la electricidad se convertirá cada vez más en nota. Y porque la electricidad con el tiempo será verde del todo. Si sacamos el gas de las ciudades y la electricidad es verde del todo, habremos conseguido el doble objetivo. Entonces, esta idea de convertirnos en gestores de la electricidad vale la pena. Y si no, buscarnos a alguien que nos eche una mano, vale la pena. Perdón, no me quiero extender mucho. Por último, otro beneficio de pasarse a la tarifa regulada para aquellos que cumplan los requisitos, estén vulnerables, es que se pueden acoger al bono social. El bono social es una rebaja importante, ¿de acuerdo? ¿Perdón? Ya viene. Perdón, pues bueno, he adelantado un tema que vendrá después. Pero si conocéis de alguien, o si es el caso de alguno de vosotros, que cumplís los requisitos, estando con comercializadoras de referencia podéis acogeros al bono social, que es una ayuda de las administraciones públicas para reducir el coste de electricidad. A Tomás Gómez no le gusta el bono social, pero entiendo que es necesario, o sea, hace falta para echar una mano donde se necesita. Pero tiene para mí 3 inconvenientes. Uno, no resuelve el problema de base, que es una energía cara, con un suministro básico no garantizado, etcétera. No tiene por qué ser verde, porque depende de la comercialización de referencia, y me temo que las comercializaciones de referencia muy pocas son verdes, si alguna, yo creo que ninguna directamente. Es decir, si vais a comercialización regulada, no cumplimos una cosa que Salva y yo hemos dicho, de apostar por la energía verde. Y lo tercero es que además tampoco a lo mejor fomenta un cambio de hábitos, como consumir de noche, no de noche, a primera hora de la mañana o lo que sea. Termino con esto brevemente. ¿Por qué nos están pidiendo que nos convirtamos en gestores de la energía? Bueno, yo entiendo, por lo que leo, que la CNMC considera que el consumo doméstico debe acoplarse al resto de consumos. Esto es importante porque debemos entender las redes eléctricas como tuberías y la electricidad como agua. Tú no puedes meter todo el agua que te dé la gana en una tubería. Si metes demasiada agua, revienta la tubería. Iberdrola y otras distribuidoras y transportadoras están diciendo que no tienen capacidad de transporte o capacidad de distribución. Tomás Gómez no se lo cree mucho. Cuando digo Tomás Gómez, entendedme, no soy súper experto, no estoy en esos comités, lo que yo leo. Pronto van a hacer públicos todas las redes de transporte y distribución, al menos a partir de cierto nivel de voltaje y potencia, para que veamos cómo de cargadas están o no están, y este famoso mito de que no es tan fácil inyectar electricidad verde o consumirla, etcétera. Bueno, a donde quiero llegar. Es verdad, si podemos hacer un esfuerzo desde las casas para intentar que las curvas de consumo se acoplen mejor con las curvas de generación, pues mejor. Pensémoslo, cuando hay sol, las horas centrales del día, ¿de acuerdo? Ahí, si pudiéramos consumir, estaría bien, sobre todo si es autoconsumo. Y luego, cuando no consume nadie, pues de noche a primera hora de la mañana. Si pudiéramos consumir ahí, también estaría bien. Entonces, hay como diversas
hay una posibilidad que es más hacia el centro y otra más hacia el principio de la mañana y la noche, que nos pueden ayudar a quitarle al gran pico, que es entre las 4, 5 y las 9, 10 de la noche, un poquito más. Si pudiéramos salirnos de ese pico sería fantástico para todos, porque tendríamos un sistema más, digamos, acoplado entre consumo y generación. ¿De acuerdo? Desde media tarde hasta la noche. Sí. Bueno, claro, también depende de verano, invierno, etcétera, pero sí, digamos desde media tarde hasta que nos vamos a dormir. Si podemos salirnos de esa zona de consumo, estaría bastante bien. Bueno, pues con esto acabaría y cualquier pregunta, pues encantado. A ver, bueno, yo, nada, datos. a que se ve muy pequeño. Pues ahora lo hacemos grande. A ver, vamos a ver que me estoy pegando ya con el Windows. Vale, esto básicamente... Vale, esto es un cuadro en el que hay un montón de datos, pero bueno, para que nos demos cuenta de dónde está... Esto es lo de siempre, de seguida el dinero, ¿vale? O sea, en cualquier cosa, a la gente más complicada en la vida o delincuentes no se les pilla por otra cosa que por el dinero, ¿vale? Entonces, MR no es Manolo Rodríguez, es mercado regulado, ¿vale? Que es lo que hablamos ahora del PVPC o precio voluntario, y ML tampoco es Manolo, es mercado libre, ¿vale? En el 2009, ¿vale? Había 23,2. Vamos al 2012, 17,8. Y dices, ostras, va ganando el regulado claramente, ¿no? Pero de repente llegan unos años que son los años buenos de la economía española, 12, 13, 14, y vemos cómo va cayendo y que de un total de 26 millones de contratos, que me había dejado 1 millón entero, ¿vale? Pues ahora tenemos 15 en libre y 11 en regulado. Si de verdad hemos vivido una situación de carestía económica, de crisis grave económica y un mercado es claramente protector a nivel de precios, tenemos que el mercado protector de precios ha perdido a la mitad de sus usuarias y beneficiarias familias, ¿vale? Y el otro ha crecido un 500%, que les ha ido mal, vamos. O sea, cuando dicen, estamos mal, que dicen Iberdrola, estamos mal, tenemos un rascacielos en Bilbao nuevo, pero estamos mal, ¿vale? Pues creéroslo porque están mal. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes esos datos dices, va, un 500% no es tanto, solamente es una burrada, ¿vale? ¿Por qué lo dices? Bueno, pues porque tienes otros datos que te hacen creer que todavía se puede crecer más. Lo que hablábamos, discriminación horaria. Tú cuando a una persona le dices, mira, está la tarifa nocturna. Esa es la palabra que más ha tirado para atrás a las familias, yo creo, de este país, a esta factura. ¿Qué pasa? No os preocupéis, el mercado libre se preocupará por vosotras, ¿vale? ¿Cómo? MR, de nuevo, mercado regulado, ¿no? Aquí decides tú si te la pones o no la nocturna. La normal pasa de 22 millones a 10 y la nocturna pasa de 900 y pico mil a 700 y pico mil. Dices, pues no será tan buena. Ahora nos vamos al mercado libre. Nace con 13.000. 13.000 contratos es un chiste, ¿vale? Vale, pues de 13.000 contratos ha pasado a 5 millones. Mientras que la que no es nocturna, ¿vale? Ha pasado de 2 a 10. ¿Qué pasa? Que si un mercado crece un 38.463%, ya sé que estas cifras dices, pues yo qué sé qué es eso. Pues si yo meto 1 euro en el mercado libre, ¿vale? Para que lo entendamos, si usted pone 1 euro en el 2009 en esa apuesta y lo retira este año, por cada euro que usted hubiera metido ha sacado 38.463. Es una de las mejores inversiones que se me ocurren, creo, y por eso con el 500% pues te parece poco, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a todas las familias les beneficia la discriminación horaria, la tarifa nocturna. ¿Por qué? Porque hay un aparato en todas las casas, que es la nevera, que está 8.760 horas al año conectada. Últimamente otro aparato, que es el router, que está 8.760 horas conectado. Y luego hay otras cosas que están ahí con el pilotín rojo, porque es muy bonito el pilotín rojo, que también están 8.760 horas conectadas. Y a lo tonto, con las sandías y los melones, como dice Salvador, pues eso está consumiendo de manera continua. ¿Qué pasa? Que claramente hay un margen. Cuando usted le ponen a 0,17 el kilovatio, yo no lo quise preguntar. Digo, pero ya si te tienen en 2.0 DHA, que no lo mires, por favor, no lo mires.
quiere decir que a ellos a lo mejor el kilovatio les está saliendo a 0, yo qué sé, 0,9 o 0,10 y te lo está clavando pues al 100% de su precio, es decir, un 100% más caro. El beneficio es brutal, o sea, es el mejor frutero del mercado. Que si es Iberdrola te ha cobrado por generarla y por distribuirla, por cierto. Y ya para que no nos pongamos de más mala leche, perdón, que se está grabando, y ya me paro de mover el grafiquito ¿vale? Vamos a hablar un poco bien de la sociedad española. ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, que hemos visto una bajada de potencia generalizada. Parte por la crisis, parte porque la gente necesita menos necesidad de potencia instantánea. ¿Vale? Sí que se ha visto en ambos mercados. Y ha habido una bajada del consumo también por parte de los hogares y de los contratos, ¿vale? Eso es al menos lo que se ve en los informes de la CNMC, que si yo os digo Banco España os suena a todo el mundo, ¿verdad? Vale, pues el Banco España no sirve para nada, es Banco Central Europeo, que hay que coger manía, es el Banco Central Europeo, ¿vale? Que ese es el que manda. Pero Banco de España no suena a todo el mundo, pero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no nos suena a nadie. Y esa comisión, esa sí decide, y esa sí manda. Esa es la que interesa saber. Cuando sale en la prensa, es que es un coñazo, porque es que tiene un nombre horrendo. Es PVPC, CNMC, dices, pero el que le pone los nombres es un crack, o sea, porque ya directamente te da bostezo. Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, ¿vale? Entonces, la CNMC es la que saca los informes, y volvemos a lo mismo, lo que os decía, los informes de la CNMC son bastante sencillos normalmente, y suelen estar accesibles. Bueno, para esto he flipado un poco porque he tenido que utilizar el buscador, pero solían estar, antes de que hicieran la página nueva, bastante accesibles, ¿vale? Y yo con esto ya me callo, que ya sé que ya he motivado mala leche. Cuando yo necesito la calefacción es cuando ya termino de hacer las cosas. Y es a las 4 o las 5 de la tarde. Si yo me beso a la noche, ya no la necesito porque yo me meto a la cama y ya no necesito calefacción. La discriminación horaria va desde las 10 de la noche, ahora en invierno, hasta las 12 del mediodía. Yo no sé el potencial que tienen los acumuladores eléctricos de su casa y si guardarían... No sé si la inercia térmica que tienen permitiría que acabaras de cargarlos a las 12 del mediodía y fueran soltando calor y a las 4 o 5 tuvieras calor. Probablemente claro, no, porque tendrán pérdida. El de la calefacción es por la tarde, cuando ya me siento y es cuando tengo más frío. Luego ya cuando llego a la cama ya me tengo mi edredón y no necesito calefacción. Y además, eso de los acumuladores... Y la inercia térmica. ¿Tú las tienes? No lo sé. Lo que tengo. Claro. No sé lo que tengo porque yo no había mirado nunca. Claro, a ver, es que eso... El problema es un radiador que se enchufa directamente. Sí. Vale, entonces no son acumuladores, vale, es que es diferente. Se puede poner, yo qué sé, porque es muy complicado y yo hasta ahora no lo he puesto porque me he quedado viuda hace poco y no eso, de esos que, bueno, muy complicado, que no enchufas y das una ruedecita y ya está, sino que hay que dar un botón, luego a otro y señora, no lo sé. Permítame que le dé una respuesta que igual no es la que esperamos todos. Usted tiene que ser feliz cuando enchufe su estufa. Seguramente usted es la que menos tiene que tener problemas en esta sala del uso de la energía. Entonces, usted tiene que hacer el uso de la energía de una manera lo más razonable posible, que estoy seguro que lo hace, y tiene que ser al revés. El sistema tiene que ponerse a su disposición para que usted no tenga que plantearse cuándo pone la calefacción. Por la noche ya yo no necesito calefacción. Otra cosa es que los frikis como Tomás o yo nos planteemos lo que él acaba de decir, que lo ha dicho muy bien. Pero esos somos los frikis como nosotros y otro contexto de personas. Sí. Pero usted tiene que ser feliz cada vez que ponga la calefacción. Porque hasta ahora lo llevaba mi marido. Yo vuelvo a la idea de que esto de que cada uno de nosotros sea un gestor de energía no lo veo muy razonable. O sea, una cosa es una cultura general de energía que debemos tener todos como financiera u otras, pero en la práctica no. A ver, aquí tenemos 3 elementos que hay que combinar. Primero, como bien dice Salvador, las cosas tienen que ser normales y fáciles, nada de complicado, por lo menos con cosas básicas como la calefacción, etcétera. Entonces, no hay duda. Luego, es cierto que también tenemos a veces un problema con el tipo de calefacción que tenemos. Es decir, si las viviendas estuvieran calientes, la inercia es muy grande.
y entonces podríamos apagar a cierta hora que a la mañana siguiente estaría fría y podríamos volver a calentar. Pero quizá no sea el caso, porque las viviendas muchas no son buenas, ¿de acuerdo? Entonces no tienen inercia, enseguida se enfrían y se calientan, lo cual tampoco es muy normal. Y por último, estoy de acuerdo con Salvador, además este consumo, hay consumos más o menos razonables, quiero decir, el consumo de calefacción en invierno es muy razonable, hay mejor otros que no tanto. Es decir, si tuviéramos que repensar qué consumos quitamos para que no se acumulen y no haya un gran pico de demanda, de luego la calefacción de las personas no va a estar, serán otros los que movamos, ¿no? No, seguro que no. Pues eso, a media tarde, cuando ya me siento y eso. Sí, no, que, lo que perdón, termino. Lo que yo creo que en esta mesa no va a querer nadie es que alguien se sienta encima culpable por consumir energía, que es lo que faltaba, ¿no? Es un derecho, no hay que sentirse culpable en absoluto, es su derecho. Yo creo que al final la solución sería muchísimo más sencilla, es decir, en quién poder confiar tranquilamente con que nos venden la energía a un precio razonable y no calentarte la cabeza con que el kilovatio aquí o el kilovatio allá. Yo creo que estamos en un punto, igual que cuando vienen en materia de cultura pueden confiar en mí a la hora de que yo les oriento, les digo, cuando yo me voy a una comercializadora o una empresa de energía, yo quisiera saber que hay una que tengo garantías de que va a ser razonable en el precio. Lo digo porque supongo que muchos de los que estamos aquí hemos hecho cambios de compañías energéticas y yo la experiencia que he tenido ha sido que cada vez que me he cambiado me ha costado más. Con lo cual me llaman ahora, estoy siendo muy sincera, me llaman ahora y cuelgo. O sea, ahora sigo en Endesa porque la última de Iberdrola, cuando tuve una situación con Iberdrola, y lo digo como consumidora, dije no quiero saber nada más. Entonces me llaman y cuelgo. Por eso cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, lo único que yo quisiera que se nos orientara es, mira, estas son las que son fiables realmente porque la gente que está gestionándolas detrás tienen un grado de fiabilidad. El resto no, porque sabemos que hay una parte de márgenes de beneficios, somos consumidores, sabemos en la sociedad en la que estamos, que van destinados a otro tipo de cuestiones, a otros peajes que pagamos en la factura. Y eso es lo que quisiéramos, hablando claro, que se dijera, mirar, aquí, como ha dicho muy bien al principio, cuando ha dicho lo de Soma Energía, yo me he quedado con ese nombre, lo siento. Somos nosotros los que gestionamos. Pues a lo mejor es eso, es tan sencillo como eso. Sí me gustaría, en la última intervención que habéis tenido, es que esto ha llegado a tal límite que se ha prohibido la comercialización puerta a puerta de gas y de luz. No, es que, pero para que llegue a un límite de tener que prohibirlo por BOE, es que tiene que, o sea, era un escándalo. Existen No robando, no, robaban sin los datos. Bueno, y también los datos. Ya, también, pero sobre todo robaban, ¿vale? O sea, el problema era que directamente hubo muchas multas y muchas sanciones que no se llegaron a poner. Yo he tenido discusiones en su día con gente de determinada fundación diciéndome, bueno, es que la tercera vez que pillamos a una empresa utilizando mal los datos de las personas o admitiendo contratos que no existían, dejamos de trabajar con esa empresa. Yo decía, bueno, la tercera vez. Digo, ¿cuánto te piensas que se tarda en hacer una empresa? Porque el mito de que una empresa se tarda mucho en hacer, no, o sea, es decir, yo conozco SLs que tenían 6 o 7 sociedades ya montadas porque la estaban liando de manera continua. Ahora mismo esa comercialización se ha trasladado a la vía telefónica, ¿vale? O sea, tal cual. Mejor. Puedo un poco un curso rápido. Perfecto. Sí, además cerquita. Pero de todas formas, un curso acelerado de 1 minuto. No tenemos que confiar en nadie. Tenemos que coger en nuestra factura, yo decía 1 por resumir, pero tenemos 2 variables, kilovatio hora de la energía que utilizamos y kilovatio de la potencia contratada. Y lo que tenemos que hacer es comparar los precios. Si hacemos eso, ya tenemos toda la asesoría necesaria y no tenemos que fiarnos de nadie. Cuando viene alguien, porque es que lo que viene siempre aparejado es, yo vengo y te traigo un descuento de no sé cuánto. Esta es la canción. A mí me da igual el descuento, como si me hacen un 50% de descuento. Si me multiplican por 3 la base imponible, no hacemos negocio. Cuando yo, insisto, perdonadme, pero a nosotros no funciona en los talleres, cuando yo voy a comprar una sandía, no voy a preguntar un precio y me dicen, te hago un descuento sobre qué, ¿vale? Entonces, no tenemos...
está así enrevesada, de manera premeditada, y todos huimos. O sea, si yo tengo iba a decir un 100, pero un 95% del mercado y genero desconfianza en el mercado para que nadie se cambie, consigo que nadie se cambie porque yo tengo el 95%. Con lo cual yo puedo generar inputs que se dicen ahora los modernos, ¿vale? Puedo generar acciones para generar desconfianza. Yo no digo que esto sea premeditado, pero es lo que ha ocurrido en definitiva, de tal manera que usted, o tú, si me permites que te tutee, vienes aquí y explicas con algo que nos ha pasado a todos, que es que yo ya no le enseño la factura ni a mi padre. No. A nosotros nos pasa con familiares de gente que me dice, es que mi familiar no me da la factura. Porque no sabe, se fía de mí, pero no se fía de quien me está asesorando. Claro, es que se ha generado la desconfianza para que nadie se mueva. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es conocer exactamente qué es lo que estamos comprando y comprar lo que queremos, al precio que queremos y de la manera que queremos. Cuando tenemos una situación de pobreza energética, por incluir el término que es lo que estamos tratando aquí esta tarde, tenemos que irnos a una tarifa regulada en una compañía de referencia, porque eso va a suponer que va a poder pedir una ayuda del bono social posiblemente y va a estar en la mejor circunstancia económica posible. Cuando nosotros no tenemos ese problema del último céntimo, que no además no entramos ni siquiera en el supuesto del bono social, tenemos que la comercialización prácticamente no tiene beneficio porque toda la pasta se la está llevando la distribución. Con lo cual, todo lo que no sea cobrarte de más es un precio justo. Y ahí hay un montón de compañías y tú lo vas a averiguar rápido si cuando llegues a casa buscas en tu factura kilovatio hora, kWh, y te pone a 0,13 y kilovatio de la potencia contratada te pondrá 3,3 o 4,6 o lo que sea y a un precio. Y ya está. Si comparas esos dos precios ya tienes toda la asesoría necesaria. A lo mejor hay personas a las que no les bueno, el criterio de cada uno es muy libre. En mi caso has dicho, me importa, y a mí también. Claro. Aquí estamos trabajando con tema de sostenibilidad también. Entonces, cómo se produce la energía es clave. Para mí es clave. Es decir, me va a costar a lo mejor la diferencia no es tanta, pero quiero que si me cambio, pues también algo que me lo garantice. También te doy la garantía. Hay un listado que además es bastante, dentro de lo complicado del sector, es relativamente sencillo de conseguir, de todas las compañías, y hay una columna en la que te pone el porcentaje de energía generada que es renovable. Si tú compras energía, una que es 100% será renovable, no tienes duda. De todas formas, como vamos a tener un taller dentro de nada con la oficina 2 de la energía, aquí vamos a estar Un muy todos. buen taller, además. Sí. Entonces nos informaremos. Si hay alguna duda, continuaremos la clase. Gracias. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces con que las personas nos dicen, bueno, al final solo me ahorro 150, 200 al año. No sé si me vale la pena, y vuelvo a lo que decía Salva, pues si te vale la pena simplemente porque no es justo, ya está. Si lo puedes pagar, da igual, es que no es justo. Bueno, vamos a pasar a otro bloque. Y tiene que ver mucho con el bono social, que en estos días se está hablando mucho, eso sí, esa parte se estaba hablando mucho en Valencia, porque nos tienen invadidos todos los correos con el bono social y están visitando las organizaciones. Entonces, es importante porque así nos puedes aclarar muchísimo de qué se trata y en qué consiste totalmente. Vale. Dice, la creación del nuevo bono social por renta y el complemento del bono térmico. Hablamos de límites de consumo, coordinación de la puesta en marcha, explicación del bono térmico y valoración del cambio. ¿Realmente en qué consiste el bono? Gran pregunta. Empezaría apoyando un poco y suscribiendo lo que decía Tomás. A mí otra de las cosas que me da un poquito de urticaria es el bono social. El bono social nace a raíz de que hay grandes facturas de energía que no se pueden asumir por parte de familias que están en situación de vulnerabilidad. Y es un
un apaño, iba a decir otra cosa, es un pegote puesto ahí para subrayar, es que no encuentro las palabras. En cualquier caso, es un apaño que han puesto ahí para cubrir unos gastos o rebajar unas facturas que están hinchadas sin fundamento. Es decir, si yo multiplico el precio de la potencia contratada por 2, que es lo que se dijo para fomentar la eficiencia alrededor del 97 en la liberalización, bueno, no, fue un poco más tarde, en el 97 fue la liberalización, pero bueno, no es algo que aporte nada. En cualquier caso, si yo subo la energía, el precio muchísimo, y luego en algunos casos, que además es una gincana, ¿sabéis lo que es una gincana? Pues eso es el bono social. Es decir, primero sacaron un bono social que era complicado, tenía unos supuestos que además no tenían mucho que ver en algunos casos con las necesidades reales. Hubo un llamamiento importante de muchas organizaciones que quería incluir el criterio de renta que tuviese que ver evidentemente con la asignación del bono social. Se ha hecho eso en el último modelo de bono social y lo que ha ocurrido es que dentro de esos supuestos se ha incluido el criterio de renta, pero se ha limitado el consumo a unos niveles que yo creo que están por debajo del derecho mínimo de energía. Con lo cual vamos complicándolo cada vez más, nos meten otra vez en el círculo de tener que rellenar papeles. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece de juego de guardia es que se pasó de el titular a la unidad familiar, con lo cual está habiendo, por ejemplo, muchas familias de personas mayores que están jubiladas, que en algún momento tuvieron un nieto empadronado, no sé si os suena el caso, ¿vale? De que iba al cole cerca, mil cosas, el nieto ya está emancipado y ahora, como es la unidad familiar, piden la renta de los abuelos, de las pensiones mínimas, pero el nieto que ya está trabajando también está empadronado y entonces ahora la unidad familiar ya no entra en el bono social. Pasan cosas como esta, tan curiosas como esta. Entonces, esto era un ejemplo mínimo de la complicación del bono social, que tiene que ver, por cumplir con la pregunta, tiene que ver como que hay unos casos en los cuales, con base al IPREM, que supongo que es una cifra que todos conocéis, en servicios sociales se utiliza un criterio económico que podría ser algo parecido al salario mínimo interprofesional, pero un valor de familia que es más bajo, evidentemente, y con ese criterio hay lo que se llama vulnerables, con unos criterios de renta, y con la mitad de la renta o menos se llamaría vulnerable severo, que pasa de un 25% de descuento a un 40%. Se podría ocurrir hasta el 100% si se cumplen además unos criterios de lo que se hablaba antes, de una mujer con violencia de género, por temas de terrorismo, con discapacidad con unos determinados niveles, en fin, no me lo sé de memoria, pero con ese criterio, y a partir de ahí, en ese 100% teórico, se supone que el 50% lo paga la administración y el otro 50%, con esa casuística tan rebuscada, lo pagaría la compañía. ¿A vosotros os suena muy posible, bueno, algunos seguramente no conoceréis mucho la administración, la posibilidad de pagar una factura de 50 euros, mitad a la administración, o sea, con un titular, pero la mitad la paga la administración y la otra mitad la compañía? ¿Eso administrativamente cómo se gestiona? ¿Conocéis algún caso? Yo todavía no he conocido ningún caso. No digo que no existan, pero todavía no he conocido ningún caso de que se aplique esa variable. No, porque es prácticamente imposible. Se están pagando facturas el 100%, pero por parte de los ayuntamientos. Se están pagando facturas de media, por ejemplo, que posiblemente de los que estamos aquí, nadie, de una media entre 150 a 160 euros factura. Cierto que no se está en ese criterio estadístico, no se está incluyendo si es de un mes o de 2 meses. Y habrá variaciones, pero en cualquier caso, esa media de 150 euros a mí me parece que es mucho más de lo que estamos pagando nosotros. Con lo cual, aunque le apliquemos a una factura de 150 euros el bono social, termina pagando un dineral, cuando a lo mejor si le reducimos contratación, pim, pam, pum, 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 y le explicamos a esa familia una serie de cosas que no sabe, vamos a reducir la factura, y si luego hay que pagar facturas, una vez hemos reducido al máximo el uso energético y las variables de contratación, entonces se pagan todas las que haga falta. Pero claro, estamos hablando, y lo digo con conocimiento de causa, estamos hablando de que en la ciudad de Valencia
hablamos de millones de euros de facturas pagadas por la administración sin hacer toda la parte previa de bajar una mínima potencia contratada que no se está utilizando, un sinfín, todo ese sinfín de cosas que y no me cuesta decirlo, y se firman grandes convenios de colaboración con las grandes empresas en los cuales se dice, y hemos conseguido un gran convenio con la empresa que no nos corta la luz, porque nosotros pagamos las facturas. Pues oiga, pues faltaría más que se esté pagando con dinero público las facturas de las personas que están en situación de vulnerabilidad y encima venga una compañía y corte la luz. Solo faltaría eso, ¿vale? Bueno, pues es un poco, perdonadme, daría un rato dándole vueltas, pero esto es un poco, he intentado explicar más o menos lo que es el bono social de memoria y bueno, y un poco contextualizarlo. Tampoco quiero entrar demasiado, o no, creo que no, porque a principio de año está anunciada un cambio de normativa o la CNMC que estamos hablando hace un rato, va a cambiar seguramente todo el protocolo y yo creo que el bono social se va a quedar caduco otra vez y será o lo arreglarán del todo y lo quitarán o será todavía más complicado, con lo cual, bueno. Bueno, vamos a pasar a Tomás. Sí, yo quería, bueno, no tengo mucho más que añadir porque nada más ha hablado el maestro. Cojo entonces no, es que cuando siempre aprendo. Pero voy a abrir un poquito el foco. Aparte de que el bono social efectivamente es un parche, aunque lo paguen a mitad. Perdona, Tomás. Es un parche que mientras exista y tengamos la oportunidad y tengamos el derecho, tenemos que aprovechar, ¿eh? Por favor, no dejemos de aprovechar siempre que podamos, porque es algo que nos corresponde por derecho y faltaría más que ese dinero no lo podamos aprovechar. Perdona, es que después de todo lo que he dicho, quería remarcar esto. Sí, completamente de acuerdo. O sea, cuando hay una ayuda hay que aprovecharla, por supuesto, que cuesta muchísima pelea de las organizaciones conseguir que la administración primero se entere del problema y luego destine recursos. Por tanto, cuando por fin lo hace, lo que no se va a quedar son vacantes, hay que aprovecharlos, ¿no? Entonces eso está clarísimo. Lo que ocurre es que son transitorios y hay que reforzar la idea de que son transitorios. Imaginemos ahora que la educación pública fuera como de segundas, o que hubiera pan de pobres y pan de ricos, o que hubiera seguridad de... Claro, bueno... A donde quiero llegar es a que, ¿qué está pasando con el bono social? Que como bien dice Salva, es tan complicado que al final las familias que podrían acogerse a él, o bien no se acogen porque directamente ni se les ha ocurrido y nadie se lo ha contado, o se acogen a través de los servicios sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una componente de estigmatización en el bono social, y es la cosa que yo quería añadir a lo que dice Salva, ¿no? Desafortunadamente, estas medidas hechas para una ayuda de rescate, vamos a llamarlo rescate, tiene una componente de estigmatización, de poner un cartelito de tú eres pobre y tú no, que llevan a muchas personas a rechazarlo directamente, ¿no? A no querer entrar en ese círculo de ir a servicios sociales, a pedir las ayudas, a contar sus cosas privadas de por qué sí, por qué no cumplen los requisitos, etcétera. Hablando de que luego se complica bastante si la casa es tuya y el contrato es tuyo, o estás alquilado y el contrato es de otro, que ahí también te encuentras con otro problema. Bueno, entonces, uno de los asuntos que nosotros venimos denunciando es que el bono social está demasiado complicado, como bien decía Salva, y realmente al final supone el chocolate del loro o mucho menos para las organizaciones, porque además como se intentó que las organizaciones, las empresas no hicieran lobby en contra y al final acabaran llegando al acuerdo y firmando, se repartió la carga entre la administración y las empresas. Pero es que es ridículo, porque estamos hablando de muy pocos usuarios, aunque sean muchísimos, ¿eh? O sea, nadie dice que haya pocas familias en vulnerabilidad, pero en el conjunto de las familias no es un porcentaje tan grande. Y estamos hablando de un consumo muy pequeño. Luego a las empresas no les supone nada. Semestralmente hacen 1.500, 1.800, 2.000 millones de beneficios, no digo facturación, de beneficios. Como una empresa comercializadora que tiene beneficios por 1.500 millones de euros se puede preocupar por las familias que no llegan a fin de mes. Es que no entiendo cuál es el problema, pues gana un poco menos, no pasa nada. Si nadie dice que pierdas, que ganes menos. Y entonces en ese momento lo han complicado todo muchísimo, porque todo este intento de hacerlo muy garantista para que no haya pillos ni trampas, para que las empresas no encuentren resquicios donde llevarlo todo y tumbarlo, etcétera, lo ha hecho imposible. Entonces,
admitámoslo, es una cosa transitoria y encima no muy bien pensada. Por tanto, aprovechémosla, que ha costado muchísimo ponerla en marcha, pero sigamos haciendo fuerza para que vayamos a otro modelo, ¿no? Bueno, yo voy a intentar dar una variable más práctica sobre el bono, ¿vale? Digamos, para estar en bono social, la persona o la familia tiene que estar en PVPC, ya empezamos a hablar raro, ¿no? En el precio voluntario pequeño consumidor. ¿Eso quién lo oferta? Las grandes, pero las grandes con el nombre de película mala. Porque tú tienes una factura pata negra verde que pone Iberdrola, pero yo tengo una factura que pone comercializadora último recurso Grupo Iberdrola. Tú tienes una factura pata negra azul Naturgy y yo tengo una factura comercializadora regulada Power and Gas, ¿vale? O tú tienes una de Endesa y yo tengo una de Energía 21. No os digo la de Viesgo, bueno, lo que era Viesgo, que hay Repsol ahora, o la de EDP, porque no sois de Asturias, entonces tampoco es tan común, ¿vale? Esas digamos que son más regionales que estas tres grandotas. Entonces, esas son, digamos, valores refugio, que era lo que tú decías antes. Luego está la connotación o no de valorar la energía verde y contratarla en mercado libre. Vale, pues una vez que estás en una de esas, sobre todo de esas tres, ¿vale? Tú tienes que solicitar el bono social. El bono social, ¿sabéis? Voy a hacer lo mismo, os voy a copiar la idea. ¿Sabéis cuántas familias o suministros tenían derecho a bono social según el boletín oficial del Estado en el que se publicó el mismo? Venga, bola pluma. 5,5 millones. 5,5 millones de puntos de suministro tenían derecho a bono social técnicamente según nuestro precioso borrador. Entonces me vuelvo a ir a la cosa esta de poner a la gente mala hostia y os digo, mira, vale, veis aquí que pone 2 con, bien, ¿no? De 5 millones y pico, ¿verdad? Está guay, ¿no? 3 millones está bien, ¿no? No, pero es que este era el bono social anterior, que era automático. Vale, no, es esto. 421.000 y ahora son 528, se supone que ahora están unas 800, millón, ¿vale? Es decir, un 20%. Si tú ibas al instituto y sacabas un 20% de la nota, así, pero bien, ¿eh? O sea, decir, bueno, estamos poniendo un 20%, que ahí es un 10%, según los datos que tienen publicados. Es decir, tenemos un alumno, que es nuestro gobierno, que ha sacado un 1 el primer año y este año nos ha venido con un 2, ¿vale? Está bien, o sea, es gente, ¿vale? Está guay. ¿Vale? Eso es la... Yo siempre digo lo mismo, a ver, los datos lo bueno que tienen es que dices, qué gozada, ¿vale? Otra cosa muy interesante era que el consumo, porque el anterior bono social, que era muy injusto, porque era en plan, si tienes menos de 2,3 te cae automático, básicamente, bueno, pues el consumo más o menos era bastante estable y no era nada del otro mundo, porque en este que va por renta, es decir, ahora que se lo damos al que lo necesita, si antes estabais en la presentación que hizo Carmen o en la que hizo Ana, había un G1, G2, G3, vale, pues G1, G2, G3, a eso los vamos a controlar lo que consumen y les vamos a poner el tornillo bien apretado. Ahora, antes no, antes que estaba en modo fiesta eso no lo teníamos en cuenta, ¿vale? Otra cosa muy importante que ha dicho Tomás, la estigmatización. Esto me encanta porque yo digamos que soy de un pueblo en la que el primer idioma es el portugués, ¿vale? Por eso siempre hago el chiste. Un país tan referente en nuevas tecnologías como Portugal tiene el bono social eléctrico automático, ¿vale? Es automático. Si no el bono social no es automático en España es porque no nos da la gana. Si nos mola hacer gincanas de gente con papeles es porque nos apetece que la gente esté entretenida. Porque si yo os digo a todos, esta ya no es coña, ¿eh? Si yo os digo que tenéis que presentarme mañana vuestro DNI o NIE, vuestro empadronamiento, pero con menos de 3 meses, que hay que talar el Amazonas y eso hay unos costes en papel. Vuestra fe de vida y estado, me vais a empezar a mirar ya con cara rara. O vuestro libro de familia, si es una unidad familiar. O como pusieron en el BOE, ¿cuál era la hoja esta? La hoja única, la hoja registro única, que es una cosa nueva, que es que ahora ya no hay libro de familia. Cada criatura que nace se la hace una hoja que no está vinculada al libro de familia. Vale, pues en el BOE pusieron eso. Entonces, claro, muchísima gente iba con eso a servicios sociales y decía, ¿qué es esto? Y la gente decía, no lo sé. Y tú llamas al registro civil, eso no lo tiene casi nadie.
era así, o sea, es decir, desgraciadamente tuvimos una noticia que pusimos en la web que tenemos, ¿vale? Que voy a hacer publicidad, gestionfamiliar.es. Pusimos la web, digamos que la pusimos muy en el momento en el que salió el bono social. Tuvimos como 20 y pico mil visitas en un mes, no paraba de sonar el teléfono y nos estaban preguntando cosas así. Y tú decías, va, pero serán de un pueblo. Sí, eran de un pueblo. Aranjuez. La Concejalía de Servicios Sociales y Bienestar Social de Aranjuez. Luego te llamaban de, pues eso, de Las Rozas. Y tú, pero de Las Rozas, no, que soy de la concejal. Y tú diciendo, ¿me estás diciendo que esto nadie sabe qué están haciendo? Se ha sacado, la gente viene, duda. Y estamos desde una ONG que vale que tenemos ámbito nacional, pero una ONG que estamos en León teniendo que resolver cosas que tenían que haber estado al menos pensadas. Va. Y bueno, lo último, que es lo más tal, que sería el tema de el bono social térmico, que eso ha sido otro apaño de otro apaño, que yo espero que la Fundación tuvo algo que ver, porque cuando conocí, bueno, con Carmen y Ana, las conocí personalmente en una presentación de un informe que también os recomiendo, que es el informe de ACA sobre pobreza energética, la Asociación de Ciencias Ambientales, ¿vale? Que también colaboramos con ellas, y las conocí allí. Y estaba allí el grupo socialista en la Asamblea de Madrid y eran promotores, junto al PSOE del Parlamento, del bono social del gas natural. Porque iban a hacer un bono social para la luz y otro para el gas natural. Y en una discusión de café de ese tipo de café, empezamos, oye, ¿y la gente que no vive en sitios con gas natural? Y empezaron, ¿cómo? Y digo, ¿para qué ha dicho cómo? Digo, sí, gente que tiene, yo qué sé, bombonas de butano, ponlo a lo loco. Ponte que no tienes, que en tu pueblo no ha llegado la canalización. ¿Cómo? Ah, pero sí, claro, hay sitios que no hay gas natural. Vale, pues la solución fue el bono social térmico, que si os digo el procedimiento, ¿alguna persona aquí es beneficiaria de bono social térmico? Vale, ¿alguna persona que ha recibido una notificación de Hacienda? ¿Una multa de tráfico? Esas cartas mitad negras que te apetece abrir, ¿verdad? Que cuando tú estás ahí en una buena situación económica y dices, bien, una carta con la va a abrir quien yo te cuente. Vale, pues la manera de notificar el bono social térmico es una de esas cartas que tú abres y el ministerio te dice la cantidad que se te va a entregar, que tienes que confirmar el IBAN en una página web o por correo postal. Vuelvo a lo mismo, ¿vale? Que vivimos en León. En León esto ya de notificar el IBAN con una página web, todo seguido es que no te entra la risa, te entra otra cosa, ¿vale? Porque dices, la paisana de 80 años, que la trabajadora social se haya vuelto loca, le haya conseguido el bono social, ¿vale? Y ahora le diga que tiene que meter el IBAN en esta web, digo, reventamos de la risa. O sea, no es digitalización, es cachondeo. Y yo les dije que si no podían poner, por favor, que también entregaban un jamón. Porque es que suena eso, es decir, es la carta esta del jamón que vas a un hotel, te venden un piso en multipropiedad, pero buenísimo, y te dan un jamón. Entonces, claro, estuvimos en ese punto de decir, pero vamos a ver, no hay una forma más sencilla, y decían, no. Y así está, o sea, es decir, a día de hoy se está pagando, vale que ha sido una ayuda. En el caso de León es muy importante porque son 125 euros a las familias vulnerables severas, pero es que es tocando, cuando lo explicas, alucinas. No, el bono social térmico casualmente es automático. Una vez que ya has hecho el eléctrico, te dicen, has ganado el premio, aquí tienes tu jamón, ¿vale? No es broma. Sobre lo que decía Salva, es peor todavía lo de la exclusión social. Es decir, para que te declaren exclusión social, que eso sí que ya es mercadeo negro total. La administración no es que te tenga que pagar la factura a la mitad, no, es que durante 5 meses tienes que demostrar que te ha estado pagando la factura. Durante 5 meses ha venido el concejal Rey Mago y te ha pagado la factura, porque como todo el mundo sabe, si alguna persona de las que esté aquí trabaja en servicios sociales, no se pueden dar ayudas recurrentes durante varios meses. Se puede dar una ayuda de emergencia, pero no se puede dar una ayuda en noviembre, otra en diciembre, otra en enero, otra en febrero y otra en marzo. Bueno, te la puedes dar o la puedes proponer, luego te vendrá el colegio, te meterá una sanción y pues la concejalía te dirá algo. Entonces, directamente la medida es inaplicable. Es inaplicable. Y ya dejo espacio al último bloque, que es muy cortito. Bueno, pero está muy bien, ¿no? Porque se ha aclarado muchas... sí.
Esperamos, no está bien. Bueno, y vamos, este es el último bloque. Es la última propuesta realizada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que cambiaría el horizonte a corto plazo de las facturas que le llegan a las familias. Entre esas condiciones tendríamos la doble potencia, 6 tramos horarios, telegestión, acceso a datos, protección de datos, etcétera. ¿Y qué pasa con las personas mayores? Exactamente. O los inmigrantes, que algunos también vienen de países que no tienen también algunos conocimientos sobre ello. Entonces, muy rápido. Entretenidos. Todo el tiempo que dediquemos esto, estamos entretenidos, pero no estamos avanzando nada. No sé, me gustaría romper una lanza por los que han pensado esto, pero no sé si voy a saber. Realmente, una vez más, la idea es incentivar, seducir, guiarnos, llevarnos hacia una gestión de la energía individual, ¿no? Cada uno de nosotros gestione. Por ejemplo, una cosa que hemos pedido mucho los técnicos es que se liberen de potencia las líneas. Veamos la siguiente idea. Cuando tú contratas un término de potencia, que es una parte fija, lo que le está diciendo a la compañía es que te bloquee eso en el cable. Es como si en la tubería le dijeras, de la tubería dame ese trocito para mi agua, pero luego tú la usas o no la usas. Claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si ahora alguien quiere utilizar la tubería, no tiene permiso, porque en principio está concedido a alguien que no la está usando. Luego, la idea de que haya tramos de potencia variables estaba pensado para que los cables se puedan usar más eficientemente. Yendo como vamos, por ejemplo, hacia un escenario de carga de vehículos eléctricos, o vamos hacia el autoconsumo energético, etcétera. Entonces, la idea de los tramos variables no está mal. A mí lo que me molesta mucho es que nos pasa a nosotros la carga de la gestión y la carga de las tomas de decisiones. Es decir, yo comprendo que la vida es complicada, pero la gracia está en simplificársela a las personas, no en trasladarle la complejidad directamente. Bueno, como la vida es complicada, pues te la paso a ti y te apañas. No, yo comprendo que la vida es complicada, tú eres muy bueno, lo diseñas todo y luego se lo comunicas sencillo a los demás, porque si no, ¿dónde está la gracia, no? Bueno, con el tema de la discriminación horaria o de cobrar diferentes costes estamos en lo mismo, ¿no? Si pudiéramos movernos un poco y de hacer que los consumos acumulados se parecieran a la generación acumulada, pues sería todo mejor, ¿no? Para que os hagáis una idea, en España hay 3 veces más potencia instalada de la que se necesita. En parte porque los de gas tienen mucha cara, que es otra historia larga, y en parte porque, claro, hay picos de mucho consumo. Y cuando se corta la luz, nadie dice, o sea, no hay una inteligencia colectiva para pensar, a lo mejor nos hemos consumido todos a la vez, sino qué porquería de sistema, parecemos del tercer mundo, nos cortan la luz, cómo puede haber un apagón, etcétera. Claro, esto lo aprovechan empresarios con mucha habilidad para decirle a políticos, tú no querrás ser el culpado por este apagón, así que multiplica por 3 la capacidad, multiplica por 3 todo, no sirve para nada, no se usa, pero en la práctica nunca habrá un apagón, ¿no? Bueno, por supuesto. Y luego yo me lo quedo porque yo lo instalo, yo lo genero, yo lo distribuyo. Para que os hagáis una idea, el gas es uno de los grandes timos que hemos vivido en España. Yo le recomiendo a mis padres que se pusieran gas en casa y ya no he vuelto a casa de mis padres, porque en principio era una buena idea. Si tú quemas el gas es mucho más eficiente que si lo conviertes en electricidad y luego lo conviertes en calor. Y cuando le dije esto hace unos 20 años, el gas era barato, acababa de llegar el canal, etcétera. Vale, el gas no ha dejado de subir jamás. Ha habido fluctuaciones, ha habido guerras del Golfo, ha habido subidas y bajadas del precio del euro, etcétera, pero la gran realidad es que la gran factura del gas es la distribución. Es decir, las compañías gasísticas han hecho un enorme tejido de gas, el mayor del mundo, no hay país en el mundo con mejor distribución de gas que la nuestra, y estamos pagando por la distribución, no por el consumo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en realidad cada vez que, es que me sabe mal porque lo están grabando y cualquier día me echan de la universidad, pero cada vez que se han juntado políticos y empresarios a resolver nuestros problemas sin nosotros, pues, no nos ha ido muy bien. En la práctica se han arreglado entre ellos, les ha ido muy bien a ellos y a nosotros nos ha tocado pagar la factura. Entonces, y por reconducir, toda la complejidad, toda la idea de intentar ayudarnos, seducirnos para que consumamos cuando más conviene, tiene que ser de forma que no nos
perjudique, porque en realidad el problema lo han creado ellos, no lo hemos creado nosotros. Todas estas instalaciones sobredimensionadas, todo esto no apoyar las energías renovables, toda esta idea de que las casas son ineficientes, de que los electrodomésticos son ineficientes, etcétera, 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 no lo hemos decidido nosotros. Quizá hemos pecado de ilusos y hemos consumido sin mucho criterio o nos hemos dejado aconsejar por esto que estábamos en la Champions League de la economía o lo que sea. Pero en la práctica, la gran mayoría de las decisiones las hemos tomado nosotros. Pero sí, yo, Tomás Gómez, piensa que es una buena idea que haya diferentes tramos de potencia, que haya diferentes costes horarios, y lo que pediría es que nos lo simplifiquen, que nos ayuden a que esto a nosotros nos venga fácil y en nuestra conveniencia, porque no olvidemos que la energía está completamente privatizada, menos el transporte, mejor dicho. Entonces, en la práctica, puesto que lo han convertido en algo completamente de mercado, no es como el pan, que está regularizado en precio, no es como la educación, no es como la seguridad, no es como la sanidad, no es como el transporte público, bla, 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 puesto como el agua, todo está regularizado. Pues que la parte regularizada sea muy simple y nos la pongan muy fácil, de forma que siempre sea un refugio. Luego, aquellos de vosotros que tengáis más empuje y más ganas, habláis con Cristina o con Isadora Duncan o con Ayoluz o con quien sea y os animáis a cosas diferentes, ¿no? Pero al menos que haya siempre una tarifa regulada de refugio que sea muy sencilla a la que podamos acudir. Es un poco lo que yo diría, ¿no? Y la complejidad que se la coman ellos, que lo han creado ellos. Pues la verdad es que totalmente de acuerdo con Tomás. Tiene que existir un refugio. Creo que retomar o incluso ampliar, porque por una cosa que medio bien está el nombre, que es la TUR, que es la tarifa último recurso, creo que sería lo idóneo tanto en eléctrico como mantenerla en el gas. Y realmente simplificarlo, porque ya os dejo ya con esto en paz, con las Excel. Esto es lo máximo, es decir, la bandera esta de Portugal que veis es lo más complejo que puedes encontrar. Bueno, hay otra un pelín más compleja, pero digamos que la DHS no la voy a explicar. Así que esta bandera de Portugal es lo más complejo que puedes tener ahora mismo, ¿vale? Esta bandera de otro país que no sabéis ninguno cuál es, sería lo que se actualizaría, ¿vale? Esto es un año entero en horas. Se pasaría de una cosa a la otra y ves que hay alta, alta, media, alta, baja. No tenemos... O sea, nos entretienen, pero de verdad que hay mejores cosas que hacer en la vida. Nadie puede estar así todas las... No. O sea, no. Tiene que existir un refugio, una tranquilidad, ¿vale? Que si hay una fluctuación, sí que se informe, porque esa es otra. Los filtros de información, bueno, pues afortunadamente hoy en día, pues entre la gente que nos gusta, pues el tema, nos comunicamos y las alarmas llegan como llegan, pero eso de que te hablan un telediario, ¿por qué ha pasado? O sea, abrir un telediario de la primera cadena diciendo, el megavatio ha rozado los 180 euros esta mañana. Como que fuera un partido de fútbol y estuvieran jugando no sé muy bien quién contra qué. Vale, pues si por 180, 170 creo que fue que abrió un día un telediario, se montó esa, en el Reino Unido llegó a estar a 1.800 euros durante unas horas, una vez. O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sacamos al ejército? O sea, si un día el precio... O sea, no tiene ningún sentido. La alarma social que se crea no corresponde con el problema. Entonces, es mucho más sencillo la propuesta de unos valores de refugio, unas facturas y un sistema sencillo, y las personas que tengan realmente interés y motivación, el límite son los datos, y los datos están. Pero es lo que hablamos, el límite son los datos. Y los datos abiertos a las personas que realmente van a utilizarlos. Entonces yo para mí, la reflexión que te he dicho, Tomás, para mí es la con la que nos tenemos que quedar. Una última pregunta. ¿Portugal cómo lo ha hecho? El gobierno ha dicho ¡pum! La parte del carbono, sí, básicamente allí, digamos que EDP es energía de Portugal, se llama, que es la que se ha comprado aquí, Hidroeléctrica del Cantábrico, que no sonará, pero bueno, es una empresa grande aquí de España, y sí, al ser una empresa, pues como... ¿Conocéis Endesa? Doy una vara pequeñita y tal. Endesa era una empresa pública española, sede en Ponferrada, y se privatizó hace 10 años, no llega, por ahí, es decir, existía la posibilidad de hacerlo. No, usted quiere tener bono social, usted tiene que estar en Endesa, patatas. Y ya está. Y todo el mundo, ¿por qué? Porque es automático. El gobierno tiene acceso a todos los datos que le dé la gana, con lo cual ya estaría. El problema es que ahora mismo no tenemos una eléctrica pública ni nada que se le parezca.
Bueno, muchas gracias a los tres. Muchas gracias por acompañarnos. Este tema da para toda una jornada, no de una hora, este tema. De todas formas, muchas gracias a la Fundación por traernos esta experiencia y estos conocimientos acá también a Valencia. A ustedes por acompañarnos, a la universidad, al ayuntamiento también. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. El compromiso de la Fundación también es seguir insistiendo hacia el próximo año en ampliar, mejorar y cambiar y seguir trabajando en la ciudad de Valencia. Y saben que con nuestra organización como aliada tienen las puertas totalmente abiertas. Y ya tienen este salón, lo han adoptado. Muchas gracias. Y un aplauso para Eva, que ha hecho todo lo posible y más.